Hola chicos, buenas noches. Mm, Se ve y se escucha bien, ¿verdad? Ya, gracias. Bueno, vamos a resolver los exámenes que les he pasado algunos y también algunos exámenes que ustedes tienen que me han pasado para resolver y vamos a ir resolviendo en realidad de acuerdo al orden de frecuencia que nos interesa. O sea, vamos a resolver primero del año pasado, del anteaño pasado. Y vamos a dejar al final los últimos del 2016, 2015. A veces sí suele repetir el doctor, como el año pasado que fue el caso, que el examen fue algo así como este. Y es porque a veces no le da el tiempo al doctor, está muy ocupado, suele repetir preguntas o incluso exámenes completos. Así que por eso es que también yo les aconsejo siempre que ustedes resuelvan por su propia cuenta para que vean primero cómo es la modalidad que el doctor pregunta para que se familiaricen ya con el examen. Segundo, porque repiten preguntas ya. Y tercero, porque ha habido casos donde ha repetido todo el examen, que fue el caso del año pasado, que repitió casi todo el examen y es porque nada, es especialista y todo lo demás. A veces no hay tiempo para formular nuevas preguntas. Así que vayan recolectando exámenes y resolviendo, más que recolectar, juntar y tenerlos, de nada sirve si ustedes no los resuelven. Así que resuélvanlo honestamente, conscientemente, sin revisar el libro, resuelvan ustedes y luego resuelvan, autocalifíquense, revisen el libro, vean si está correcto, revisen mis diapositivas, la clase, sus resúmenes, sus apuntes. Y también si tienen alguna pregunta, alguna duda, como que, tengo dos, tres exámenes del mismo año, es la misma pregunta, pero la respuesta es diferente y no sé cuál es, igual me pueden hablar, igual les voy a ayudar en lo que pueda. Ya, entonces algo así fue el examen del año pasado. Y, ya, creo que era este, pero me parece igual que es el mismo examen, así que, bueno, igual vamos a resolver. Ok, sí. En realidad este es el mismo que este de acá. Pero vamos a resolverlo ambos. En la anterior clase nos habíamos quedado, am, ¿dónde nos quedamos? Creo que acá. ¿Cuál es la tasa de ventilación alveolar? Igual si tienen alguna pregunta y demás, lo pueden hacer ahora. Les había dicho que solo hay dos fórmulas que ustedes tienen que saber. Estas de acá. Que sí o sí va a entrar una para su examen o para el final, pero es importante que sepan estas dos de acá. Y les he dicho que el doctor les va a dar el valor de la frecuencia respiratoria. Lo único que ustedes tienen que saber de memoria y no olvidarse, porque es algo que nunca cambia, es un valor constante, es un valor fisiológico normal en cualquier persona de cualquier país, es esto de acá. El volumen corriente, que es 500 ml. Esto es cuando nos pide el doctor que calculemos volumen respiratorio por minuto. Y si nos pregunta por tasa de ventilación alveolar, o sea, inmediatamente ustedes ven tasa, se tienen que acordar del valor este de acá, 3500. Esto es algo constante, nunca cambia. Ya les he dicho que lo que está en verde es preguntas de exámenes pasados que he sacado. Y es así como les pregunta el doctor, ¿cuánto es el volumen respiratorio? Sí, tiene una frecuencia respiratoria de 15. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es poner 15 y multiplicar por 500, que es el volumen corriente, el que les he dicho que es constante, que nunca cambia para nada. Entonces, solo multiplican y ahí tienen el resultado. Igual con esto. Si les pregunta por tasa de ventilación alveolar, tienen que acordarse de este valor, 3500.
y multiplicar por la frecuencia respiratoria que les da el doctor. Para mayor seguridad, si quieren, pueden llevarse su calculadora para responder rápido, digo, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuánto es la tasa de ventilación alveolar en un paciente con una frecuencia respiratoria de 18? Entonces, acá multiplicamos, si alguien puede eh, multiplicar 3.500 por 18, ahí tenemos el valor. El valor es de, ¿alguien lo tiene? Sí, 63.000. Y como se darán cuenta, acá el doctor no hay ese valor como tal, acá hay 6.300. Pasa, el doctor se equivoca. Ya somos humanos, todos nos podemos equivocar. Así que, aun si ustedes no encuentran un cerito más aquí, que fue el caso del año pasado, y no pasa nada. Si saben que ustedes 3.500 por 15 es este valor, entonces marcan esto. No duden como que, no, tal vez es otro valor. No. Inmediatamente, si les pregunta tasa, 3.500. Si les pregunta volumen, 500. ¿Ya? Entonces, acá marcamos, esta es la correcta, por si acaso. El siguiente. ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno en el aire alveolar? ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno en el aire alveolar? Supongo que ya han estudiado. A ver si alguien quiere responder esta pregunta. La presión parcial de oxígeno en el aire alveolar. ¿Nadie? Bueno, les he dicho que estas son las presiones que ustedes tienen que saber sí o sí de memoria porque son presiones que da el libro, eh, que no cambian para nada, son constantes, valores constantes que tienen que saber de memoria. Lastimosamente, estas cositas hay que memorizar porque uno no se puede acordar así nomás. No es para razonar, sino para memorizar. Este es el caso de esto de acá, de ese tipo de preguntas. Eh, Obviamente, como siempre les digo, yo nunca se los pongo todo porque siempre intento ponérselos todo, o lo más importante, lo que yo creo que es importante. Pero aquí faltan algunos valores de presión, por ejemplo, esto de acá, los valores de presión parcial de oxígeno en la sangre arterial, en el aire alveolar, en los capilares. Entonces, cositas que márquense ustedes ahora mismo. Anotar, buscar, revisar los valores de presión parcial de oxígeno. De la parte respiratoria es todo presiones y la parte renal, anótense eso. Buscar y memorizar las presiones, porque fija que les va a preguntar sobre las presiones. ¿Ya? Así que esto eh, es algo que no puse en la diapositiva, pero les estoy avisando, les estoy advirtiendo, no se confíen de mis diapositivas, por si acaso. Sí están completas, ordenadas y todo, pero hay cosas todavía que agregar. Ahora, ¿alguien quiere responder? ¿Nadie? Vamos, chicos, participen. 104 milímetros de mercurio. Bueno, acá la respuesta sí es esa, ¿ok? Pero como les digo, les pueden preguntar del aire alveolar esto es de la parte respiratoria, también les puede preguntar de la parte de sangre que también tiene sus valores de presión. Entonces marcamos esta, 104. ¿Cuánto es la diferencia de presión de dióxido de carbono en sangre arterial y sangre venosa, debe decir acá? A ver, este es el verdadero examen en realidad.
y oxígeno venoso sistémico. Sí, es lo mismo. Bueno, ¿alguien quiere responder esto? ¿Cuánto es la diferencia de presión de dióxido de carbono en sangre arterial y sangre venosa? Y oxígeno venoso. Sí, muy bien. Entonces marcamos 55, ¿ok? Pero miren acá como el doctor cambia la pregunta. En realidad, este es de otro año. Entonces vean que la respuesta es la misma, pero vean cómo cambia las palabras. Acá les puso diferencia de presión de oxígeno arterial y oxígeno venoso. Y acá está hablando de sangre arterial y sangre venosa. Así que tengan cuidado, tengan cuidado. Pero sí es esa la respuesta. Siguiente. ¿Cuál es el grupo neuronal del bulbo? O sea, les he dicho que bulbo, médula oblongada, es lo mismo, es otro nombre, bulbo raquídeo. ¿Cuál es el grupo neuronal del bulbo relacionado con el fascículo solitario y que controla la inspiración? Es el centro inspiratorio. Y les he dicho que tenemos, primero, que el bulbo raquídeo controla toda la parte de la respiración. Acá está. Les he puesto estos centros de control que les he dicho que es importante, que lo que está con rojo ha sido pregunta de examen varias veces y el año pasado no fue la excepción. Entonces, recordar, tenemos 4 centros respiratorios. Primero, recordar que dónde están estos centros, en orden, ¿verdad? Estos centros están en el bulbo raquídeo o médula oblongada, que es lo mismo, sus sinónimos, lo mismo. Es esta parte de acá, les he mostrado ese día, lo que está con puntitos rojos son los centros, son 4, ¿verdad? Les he dicho que los 2 primeros el autor no suele preguntar, pero los 2 últimos sí. En este caso, ¿qué nos está preguntando? Del fascículo solitario. Les he dicho, el único centro que está relacionado con el fascículo solitario, el noveno y el décimo par, y que controla la inspiración, que es centro inspiratorio, es el centro respiratorio dorsal. Entonces, acá marcamos centro respiratorio dorsal, sin dudar, ¿ok? Y fíjense que cada centro tiene una característica, o sea, no se pueden equivocar. El dorsal es el único que se relaciona con el fascículo solitario. El ventral se relaciona con el núcleo ambiguo. O sea, nadie más de los otros 4 se relaciona con eso. Entonces son cosas que no pueden olvidarse. Acá marcamos centro respiratorio dorsal y vemos cómo fue la pregunta en otro año. Vean ustedes, chicos, o sea, aquí está eh, cómo el doctor simplemente cambia la, la modalidad, pero el tema de preguntar es lo mismo. El año pasado, ¿qué preguntó? Del centro respiratorio dorsal. Este año no sé de qué año fue este, creo que del 2021. Pero dice, ¿cuál es el grupo neuronal del bulbo relacionado con el núcleo ambiguo? ¿Y qué les acabo de decir? El único que está relacionado con el núcleo ambiguo es el centro respiratorio ventral. O sea que el año pasado les preguntó del dorsal y un año anterior a ese les preguntó del ventral. Entonces, no se olviden, chicos, no se confíen y no solo sepan de memoria esta respuesta. O sea, si hay 4 centros, fija que siempre va a cambiar, no siempre va a preguntar del mismo centro todos los años. Y ustedes aquí lo están viendo. Hace 2 años preguntó del núcleo ambiguo. Acá la respuesta es centro respiratorio ventral. Bueno, seguimos con ese examen. Acá es dorsal, por si acaso. Este es el primer parcial. Este es el final. Son fases o periodos del ciclo cardíaco, excepto. Esto de acá es igual, muy importante. No sé si los he mencionado. De todas maneras, esto está en su libro, ah, más que su libro, en sus apuntes. No sé si lo compraron. Y si no, aún queda un poquito de tiempo para acelerar las cosas. En la fotocopiadora de Doña Nati venden un resumen de estos temas, porque a veces las diapositivas del doctor son un montón, son como 90, 100 y a veces son solo pura imágenes porque él habla.
Así que doña Nati suele vender como un libro de resúmenes o de apuntes que otras personas tomaron hace años, que transcribieron tal cual lo del doctor. Chicos, cardíaco entra en su examen, ¿verdad? ¿O no? Sangre, pero sangre, el tema de sangre sí entra para este examen, ¿verdad? Ya, bueno, entonces pasamos esta pregunta, pero igual tomen en cuenta lo que les dije. Este es un tema de sangre. Son leucocitos clasificados como granulocitos, excepto. Y vamos a ir a las preguntas de esta parte. No sé si les expliqué la anterior. Lo más importante, la clasificación, obviamente. Lo más grande, lo que tienen que saber ustedes. Elementos de la sangre. Dos clasificaciones grandes. Glóbulos rojos o eritrocitos, que es lo mismo. Es esto de acá. Ustedes lo saben bien. Glóbulos blancos, que son los leucocitos. Glóbulos blancos. Dos clasificaciones a nivel microscópico, que no sé si lo han llevado. Pero si ustedes ven en el microscopio, van a encontrar glóbulos blancos que tienen como granos, son células que tienen como granos en su interior, en el citoplasma, y por eso se lo llama granulocitos, ¿ya? Y se ha visto que hay otros glóbulos blancos que solo son células blancas y en el interior no hay nada, y se los ha clasificado como agranulocitos. Obviamente, los que tienen granos son estos de acá, y tienen otras características aparte de sus granitos, que son estos núcleos que ustedes pueden ver, ¿ya? Pero, ¿qué tienen que saber? ¿Cuáles son los granulocitos y cuáles son los agranulocitos? De parte de sangre, eso es lo que tienen que saber. Y ya me acordé cuál era el mnemotecnia que les había hecho. No sé por qué se borra. Se los voy a volver a poner. Ya, por si acaso. Para los que no estaban, eh, la clase que di del primer parcial, que también di de sangre, nuestro mnemotecnia era este. Ben, ¿ok? Se pueden acordar, no sé, de Ben 10 o algo así. Pero ese es el mnemotecnia. Entonces, si el doctor les pregunta granulocitos o agranulocitos, antes de acabar de leer toda la pregunta, ustedes ahí, antes de que se olviden y se confundan, anótense en su examen, granulocitos, ven el mnemotecnia, las iniciales, ¿ok? ¿Y qué significa esto? Que los granulocitos, acá tenemos la clasificación, los basófilos, B grande, basófilos, E de eosinófilos y N de neutrófilos. Entonces, acuérdense de Ben 10 o algo así. Ben, ¿ok? Granulocitos, inmediatamente tienen que recordar este memotecnio. Y aun si el doctor les pregunta de a granulocitos, va a ser más fácil para ustedes, porque se van a acordar que estas iniciales son de granulocitos. Y lo demás que les pregunte es obvio que son agranulocitos, o sea, monocitos y linfocitos. Em, ah, y ya me acordé también el memotecnio de este. Tantos años y, o sea, les tienen que servir estos memotecnios, porque hasta yo me acuerdo después de tantos años. Mm. Ese era el memotecnio. Era limón, el memotecnio, ¿ok? Si yo me acuerdo, yo creo que ustedes también se pueden acordar. A granulocitos, limón. Granulocitos, ven, ¿ok? Memorícenlo. Si quieren pueden volver a ver la clase. Tienen que, como les dije, memorizarlo, hablarlo en voz alta, repetirlo. Y obviamente explicar qué es la B, qué es la E, qué es la N, ¿ok? Entonces, en base a esto, vamos a resolver la pregunta que dice, y por si acaso, antes que me olvide una cosita más. Listo. Cuando hablamos de linfocitos B, chicos,
mejor dicho, cuando hablamos de linfocitos, para entrar a la clasificación, la célula madre linfoide va a dar lugar a dos linfocitos, linfocitos T y linfocitos B. Nada más, ahí muere, linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos B luego maduran y se convierten en células plasmáticas. En otras palabras, linfocitos B igual a célula plasmática, es lo mismo, ¿ya? Linfocitos B es igual a célula plasmática. Por ende, esto pertenece al grupo de los linfocitos, clasificación de los linfocitos. Entonces, ¿qué me está preguntando acá? Ah, y por ende, los linfocitos, ¿dónde entraba? En los agranulocitos, porque hemos dicho el limón, ¿verdad? De linfocitos. Entonces, en los linfocitos, linfocitos T y B, células plasmáticas. Ahora miren la pregunta. ¿Son leucocitos? Les he dicho, glóbulos blancos o leucocitos son lo mismo. Entonces, el doctor siempre pone para confundirles y demás. Son leucocitos o glóbulos blancos, clasificados como granulocitos, excepto. Inmediatamente les pregunta esto, ustedes con un lapicito escriben a un costado antes de que se olviden, antes de leer esto y confundirse. Granulocitos, ven, el memotecnio de Ben 10, el memotecnio, ven, se escribe. Entonces ahí van buscando y luego leen toda la pregunta con calma, excepto, ojo, tengan mucho, mucho cuidado, que a mí me ha pasado igual en los exámenes, que a veces por leer rápido, granulocitos, ven, ya sé, esto, es esto, pero me ha pasado que me sé saltar esto, por leer rápido o hacer rápido. Así que lean bien, cuando les pregunto excepto es falso, o sea que uno de estos cuatro, uno de los cuatro es falso, ¿ya? Entonces buscamos acá, tenemos el memotecnio, basófilos, eosinófilos, monocitos. Aunque, ¿qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? A granulocitos era linfo y monocitos. ¿Qué vemos acá? Dos respuestas. Porque células plasmáticas pertenecen al grupo de los linfocitos y monocitos y linfocitos son agranulocitos. Entonces, ¿qué es lo que tenían que marcar acá? Los dos, ¿ya? Por si acaso. Nuevamente, pregunten al doctor. Si ven que hay dos respuestas, doctor, a veces el doctor es un poquitín malo y pone para marcar doble, como en este examen, que era para marcar doble. Y en los exámenes virtuales que dieron en época de pandemia, igual tenían que marcar doble. Era horrible esos exámenes. Eh, bueno, pero ojo, esto no sé de qué año es, creo que es 2018. El año pasado y el anteaño pasado solo tenían que marcar una respuesta, ya, porque el doctor vio que se hacían mucho problema, mucha bola con esto de responder, marcar doble. Les iba súper mal, obviamente, en el examen porque tenían que marcar doble respuesta. Yo pienso que para este año, porque los últimos 2 años marcaron solo uno, solo era para marcar un inciso, pienso que también va a ser lo mismo, o sea, va a ser para marcar solo una respuesta. Pregunten, doctor, en el examen solo marcamos un inciso, ¿verdad? Pregunten, ¿ok? Pero yo creo que 90% sí, porque los últimos 2 años fue así. Esto, como les digo, es un examen de hace muchos años donde tenían que marcar doble, que era horrible. Bueno, de todas maneras, acá el doctor, como les digo, puede poner neutrófilos. Acá en vez de monocitos puede poner neutrófilos y la respuesta va a seguir siendo células plasmáticas porque es un linfocito. Y hemos dicho que granulocitos son monocitos y linfocitos. ¿Ya? Acá, proceso o mecanismo que no corresponde a la formación de la orina. Les he dicho, para la formación de la orina son tres procesos que no se pueden olvidar, confundir, porque solo son tres. ¿Cuáles son esos tres procesos para la formación de la orina? Uno era glomerular y los otros dos eran tubulares. El primero era la filtración glomerular, que ya les he explicado en qué consiste. El segundo, reabsorción tubular. Este es tubular y el tercero, secreción tubular. Entonces, memoricen todo esto si les confunde. Buscamos acá. Les he dicho que lo correcto, filtración glomerular y dos tubulares. Entonces, filtración glomerular, verdadero. Reabsorción tubular. Acá tenemos
reabsorción tubular, secreción tubular y reabsorción glomerular. Descartamos el glomerular porque hemos dicho que solo hay un glomerular y ese glomerular es filtración glomerular, no reabsorción, filtración. Entonces, esto de acá de entrada está mal. Dice proceso mecanismo que no corresponde, o sea, que es falso. Reabsorción glomerular es falso, marcamos una X. Ahora, les he dicho de la parte de tubular, reabsorción tubular y secreción. Entonces, acá marcamos reabsorción tubular y secreción. Estos son verdaderos, por si acaso. Reabsorción tubular, secreción y filtración glomerular. Bueno, la persona acá se equivocó, pero a tener en cuenta. Tres, filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. Verdadero, verdadero, verdadero. ¿Cuál es el falso? Reabsorción glomerular. ¿Ok? Este es el falso. Entonces marcamos esto. Siguiente. Son capacidades respiratorias por espirometría, excepto. Aquí les he dicho que volúmenes es diferente a capacidades. Volúmenes es una cosa y capacidades es otra. Resumen, capacidades era la suma de los volúmenes. Les he dicho que no se confundan con los nombres. De capacidades, chicos, no tienen que saber, van a perder el tiempo y es difícil saber y memorizar. La capacidad vital es la suma de tal, tal, tal. Esto de acá, X, no tienen que saber. Se los voy a marcar, por si acaso. No tienen que saber esto de acá. Se los he puesto solo para que entiendan a qué se refiere o cuál es la diferencia entre capacidad y volumen. Capacidad es la suma de los volúmenes de aquí arriba. Entonces, no memoricen la capacidad vital es igual al volumen tal más el volumen tal más el volumen tal. No, no tienen que saber eso. ¿Qué tienen que saber? Los nombres, porque el doctor les hace confundir con los nombres. Hemos dicho que son 4 volúmenes y 4 capacidades. Entonces, los nombres, chicos, de memoria. Los nombres y los valores, ¿ya? Sobre todo lo que está marcado en rojo. Este valor tienen que saber, este valor tienen que saber, este valor de acá tienen que saber sí o sí. Pero más que los valores, en primer lugar, lo que no se pueden confundir es los volúmenes. Memoricen los volúmenes, memoricen el nombre de las capacidades. Entonces, ¿por qué? Porque el doctor les puede preguntar o hacer confundir como volumen residual funcional. No, no existe eso. Es solo volumen residual. Ya, solo volumen residual y ahí muere. En capacidad les puede poner capacidad residual. No existe eso. Es capacidad residual funcional, o sea, todo completo o nada. ¿Ya? Capacidad residual funcional. Cositas así para que tomen en cuenta. Entonces, estamos hablando de las capacidades, les acabo de decir que son 4, excepto capacidad inspiratoria. Capacidad inspiratoria, muy bien, capacidad inspiratoria. Capacidad residual funcional, lo que acabamos de ver, muy bien. Capacidad pulmonar total, muy bien. Capacidad pulmonar total sí existe. Capacidad residual, este es el falso. Acá el doctor les está diciendo excepto. ¿Cuál es el falso? Capacidad residual. Capacidad residual porque no existe. Lo que existe es capacidad residual funcional. ¿Qué es lo que existe? Volumen residual. Pero el doctor nos está preguntando capacidades. Entonces, este es el falso, capacidad residual. Siguiente. Gastro me dijeron que no entra en su examen, ¿no? Vamos a saltar esto. Esto tampoco. Ese es el tercer parcial. Esto de acá. Es una sustancia secretada por la médula suprarrenal. Me encanta esto de médula. Y de glándula suprarrenal. Esto, de verdad que si la fallan, o sea, se han comido una pregunta súper fácil, súper, súper fácil. Les he dicho nuevamente, porque es importante que sepan esto para toda la vida. Glándula suprarrenal está encima del riñón. Tenemos dos. Si nosotros hacemos un corte, como cualquier glándula va a tener dos partes, corteza y médula. Ya, como cualquier glándula. Todas las glándulas tienen el mismo componente, corteza y médula. Corteza es lo que está este color más clarito y médula es lo que está en color café. Corteza lo dividimos en 3 capas.
Cada capa va a sintetizar una hormona diferente. Médula es lo del medio, lo que está en color café, y va a sintetizar solo dos hormonas para toda la vida, por siempre. Que su otro nombre son las catecolaminas. ¿Ok? Entonces, médula. ¿Qué tenemos en médula? Va a sintetizar, va a producir, secretar, como ustedes quieran llamar, adrenalina y noradrenalina. Estas dos son catecolaminas, ¿ok? Adrenalina y noradrenalina. Siempre, siempre. Entonces, ¿es una sustancia secretada por la médula suprarrenal? ¿Testosterona? No, porque esto se sintetiza en la corteza. Nuevamente, la corteza tenemos tres capas. La capa más externa es la glomerular, la capa del medio fascicular y la capa del más interno, más cercano a la médula, es la reticular. En la glomerular les he dicho aldosterona, en la fascicular cortisol. Nuestro memotecnio era cortisol, ¿verdad? Y en la reticular hormonas sexuales. Ahí entra testosterona, androsterona, androstenediona y todo eso. Entonces acá nos está diciendo de la médula. Les acabo de decir, testosterona es en la corteza. Corticoides, o sea, el cortisol es en la corteza. Aldosterona es en la corteza. Entonces, médula, adrenalina y noradrenalina. Acá marcamos esto. Siguiente, es un diurético osmótico que actúa a nivel del túbulo proximal. Les he dicho que el único diurético osmótico y el único que actúa en el túbulo proximal es el manitol, por siempre, toda la vida, ¿ya? Así que marcamos manitol. Esta pregunta igual se repitió varias veces. Son factores que favorecen las tromboembolias, eso es de sangre, excepto. Acá, chicos, creo que se los puse. Mm, mm. No, creo que no se los puse. Bueno, hay una triada que se llama triada de Virchow, que no sé si les habló el doctor así, pero es una triada que caracteriza a este proceso fisiopatológico del tromboembolismo. ¿Dónde está? Acá está. Entonces, son tres cositas, es una triada, como les digo. Se llama triada de Virchow. Endotelio rugoso, flujo sanguíneo lento, trauma vascular y trombocitopenia. A ver, el doctor les ha debido explicar. ¿Cuál creen que es la respuesta, chicos? Esta es una pregunta que les he pasado en los exámenes pasados, que se ha repetido muchas veces. Bueno, la triada consiste en tres cosas, por eso es triada. Primero, hay una lesión del endotelio del vaso sanguíneo, que eso lo vamos a llamar trauma vascular. Trauma vascular o lesión del endotelio vascular es lo mismo. Entonces, esto pertenece a la triada. Flujo sanguíneo lento también pertenece a la triada. O también se llama éstasis venosa, éstasis sanguínea. O sea que la sangre está avanzando muy lentamente, ¿ya? Y tercero, que es el, em, la hipercoagulabilidad, que no hay acá ese término como tal, hipercoagulabilidad. Pero esto es un examen, como les digo, del 2017. Entonces, los términos, la respuesta puede cambiar, la forma en la que pregunta el doctor. Por si acaso, la triada es esa: flujo sanguíneo lento o éstasis venosa, lesión endotelial o trauma vascular y hipercoagulabilidad, que es parte de la triada, ¿ya? O también trombosis, como quieran llamarlo. Entonces, acá nos está diciendo trombocitopenia.
¿Qué es penia? Trombocitosis y trombocitopenia. Trombocitopenia. Penia es que hay una disminución. ¿Una disminución de qué? De los trombos, o sea, de las plaquetas. Las plaquetas, como ustedes saben, eh, se encarga de la coagulación. Entonces, si hay una disminución de las plaquetas, hay una disminución de la función de las plaquetas para la coagulación. Y en realidad, nosotros para que haya las tromboembolias debe haber un aumento de las plaquetas, o sea, una trombosis o hipercoagulabilidad. Una trombosis, es decir, aumento de las plaquetas, va a aumentar su función, aumenta la coagulación y por ende hipercoagulabilidad. ¿Ok? Así que eh, esto nos lo puso al revés el doctor. El excepto sería este. Y nos vamos a quedar con la siguiente, el endotelio rugoso. Entonces, esa sería la triada. Pero ojo que la triada como tal, actual, que el doctor puede preguntar la actual, es hipercoagulabilidad, éstasis venosa, éstasis sanguínea o flujo sanguíneo lento y trauma vascular o lesión endotelial vascular. ¿Ok? Eso de acá es lo mismo, creo que hemos visto hace rato. Dentro de la composición química del plasma, el catión, el catión más importante, les he dicho que anión y catión, diferente. Catión es positivo, anión es negativo. Acuérdense de las Ns. Anión tiene dos Ns, es negativo, catión es positivo. ¿Qué se tienen que acordar? ¿Cuáles son positivos, cuáles son negativos? Ustedes saben mejor que yo. ¿Sodio es positivo? Sí. ¿Potasio es positivo? Sí. ¿Cloro es positivo o negativo? Les he dicho que el cloro es negativo, siempre. Ya, acá tenemos, se los he puesto sus ejemplos. Luego tenemos magnesio. Magnesio es positivo, calcio es positivo y el bicarbonato. Ahora, dentro de la composición química del plasma, el catión más importante, les he dicho que hay dos más importantes que no se pueden olvidar por nada porque les va a seguir toda la vida, que es el sodio y el potasio. Los dos son cationes, los dos son positivos y los dos son importantes. Uno es importante en el líquido intracelular y otro es importante en el líquido extracelular. Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos una celulita, ya los he dibujado acá, esta es la célula. Y acuérdense del memotecnio, o sea, este memotecnio es para toda la vida, les va a salvar la vida, ¿ya? Nuestro memotecnio era el pozo, ¿ok? ¿Por qué? Porque po de potasio, o sea, les he dicho que tanto sodio como potasio va a haber sodio y potasio tanto dentro como fuera de la célula, pero hay alguien que domina más que el otro, ¿ya? En este caso, el potasio. El potasio es el jefe, es el que va a dominar. Uy, 15 minutos más, creo. Bueno, ya. Entonces, nos apuramos. Les he dicho que el potasio es el que va a dominar dentro de la célula. Potasio. Y el sodio va a dominar fuera de la célula. Esto no quiere decir que no hay potasio afuera. Sí hay potasio, vean acá, hay potasio, pero chiquito. O sea, poquito, mejor dicho, en poca cantidad. Sodio también hay dentro de la célula, pero hay en poca cantidad. Quien domina es el potasio dentro de la célula, intracelular. Extracelular, fuera de la célula, domina el sodio. Entonces el memotecnio es pozo, ¿ya? Con tal que ustedes se acuerden esta imagen, dibujen en el examen, es suficiente. Entonces, ¿cuál es la respuesta acá? Catión más importante del líquido extracelular, la respuesta es sodio, ¿ok? Marcamos sodio. Cuando la concentración de líquidos molar es de 380, les he dicho los valores, ¿verdad? 280 a 300. 380 sería hiperosmolar. Entonces nos está preguntando el líquido osmolar. Entonces nos está preguntando la parte de los solutos. Marcamos hiperosmótico. Esa es la respuesta. Son factores que intervienen en el intercambio líquido entre vasos capilares e intersticio tisular. Excepto, nos está preguntando el excepto. Bueno, acá yo les mencioné en esta imagen que tienen que acordarse.
Esto de acá, ¿dónde está renal? Esto de acá. No se ve muy bien, pero les he dicho que son presiones. Estas acá, presiones que sucede, presiones que tienen que saber ustedes, tanto de riñón como de respiratorio. Respiratorio más que renal, porque en respiratorio hay un montón de presiones, valores que son constantes y que tienen que memorizar. De la parte del renal son estos cuatro presiones de acá. La parte del glomérulo, o sea, la parte sanguínea, la parte de la cápsula, la parte epitelial. Eh, hay cuatro presiones, dos del glomérulo y dos de la otra parte, epitelial. Presión hidrostática capilar glomerular. Ah, les he dicho, las que favorecen y las que se oponen. Entonces, ¿qué me está preguntando acá? No me está preguntando si favorece o si se opone, me está preguntando cuáles intervienen en el intercambio líquido entre vasos capilares y el intersticio tisular, por si acaso. Esto es capilar y esto es tisular, capilar, sangre y esto es del tejido. Ya. Presión hidrostática capilar, presión coloidosmótica capilar, presión hidrostática intersticial. Ah, me está preguntando por el falso. Coloidosmótica intersticial, hormona antidiurética, bomba linfática. Bueno, acá tenemos las cuatro presiones. Está muy bien. Cuatro presiones forman parte. La hormona antidiurética, no se olviden que es muy, muy importante y les he dicho, se los he puesto acá. Hormona antidiurética o vasopresina es lo mismo, controla y regula la concentración de la orina. Entonces, acá la respuesta, el excepto sería la bomba linfática, ¿ok? Esa es la respuesta incorrecta, que no pertenece. Dentro del trastorno del medio interno, la acidosis metabólica. La acidosis metabólica consta de los siguientes parámetros laboratoriales. Alcalosis, perdón, alcalosis metabólica. Les voy a pasar unas imágenes al grupo para que se vayan guiando con eso, de acidosis y alcalosis. Primero, ver el pH. El pH está alto, está bajo, para ver si es acidosis o alcalosis. Cuando hablamos de alcalosis, el pH tiene que estar alto, ¿ok? Entonces, acá, pero el doctor nos está preguntando por el falso. El pH tiene que estar alto. Esto significa que está bien. Bicarbonato alto, CO2 bajo, esto está bien. Todo esto está bien. Si nos está poniendo dos pHs chicos, es obvio que la respuesta es uno de estos dos. Y lo único que el doctor quiere saber en realidad es que ustedes sepan si está, si el pH bajo o alto define que es alcalosis. Entonces, consejo. Siempre les pone esto del pH bajo o pH alto. Ustedes solo tienen que saber si el pH alto es acidosis o alcalosis. Así que anótense ahora mismo. pH alto, alcalosis. pH bajo, acidosis. ¿Ya? El anterior examen que hemos resuelto decía acidosis y en este examen dice alcalosis. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Alcalosis tiene pH alto. Este está bien. pH bajo, no. pH bajo es acidosis. Entonces marcamos esta. Este es el excepto, este es el falso por si acaso. Siguiente, el diurético que actúa en los túbulos proximales, disminuyendo la absorción de agua, se llama túbulos proximales. No me está diciendo qué grupo, porque ya hay otras preguntas que el doctor pone específicamente. Pertenece en este grupo y actúa en tal. Aquí directo les está diciendo, actúa en los túbulos proximales, disminuyendo la absorción de agua. Entonces, regresamos al cuadrito. Les he mencionado que los que actúan en el túbulo proximal, que es esta parte de acá, túbulo contorneado proximal, la primera parte, va a ser el manitol. Pero no es el único, no es el único. Acá tenemos otro que actúa en los túbulos proximales, que es la acetazolamida, ¿ya? Cuando el doctor les pregunta por manitol, si les pregunta por manitol, siempre pone, es un diurético osmótico, pertenece al grupo osmótico. Con eso ya ustedes de entrada, no, la respuesta es manitol. Pero si les pregunta, ¿es un diurético que actúa a nivel de los túbulos proximales? Ahí hay que pensar un poquito. Puede ser manitol, pero también hay otro medicamento, que en este caso es la acetazolamida, ¿ya? Fíjense, chicos, en cada grupo hay un medicamento diferente que actúa en una parte diferente.
furosemida, asa de Henle. Los diuréticos tiacídicos en los túbulos distales. Los inhibidores de la aldosterona en el túbulo colector y en el túbulo distal. Entonces, conclusión. Tenemos dos medicamentos que actúan a nivel de los túbulos proximales. El manitol, que les he dicho, el doctor siempre les va a poner primero, que es un osmótico. Y el segundo, que es la acetazolamida, un inhibidor de la anidrasa carbónica. Acuérdense solo del nombre del medicamento, ¿ya? Entonces, volvemos acá. Lo peor es que tenemos acá los dos, manitol y acetazolamida. Entonces, probablemente este examen, como les digo, sea de esos exámenes donde hace muchos años tenían que marcar doble, que era muy confuso. Acá, de todas maneras, la respuesta es esto. Los dos, acetazolamida y manitol. Pero esta pregunta se podría reformular nuevamente, una pregunta mejor, y poner es un diurético osmótico que actúa a nivel de los túbulos proximales. Se llama, de entrada ya les puso osmótico, manitol, pero también les está diciendo que actúan los túbulos proximales. Y ahí está la acetazolamida, pero la acetazolamida no es del grupo osmótico. Sí actúa a nivel del túbulo proximal, pero no es osmótico. Entonces descartamos eso de entrada. ¿Ya? Como les digo, chicos, son preguntas que son antiguas, pero el doctor reformula. O sea, lo cambia un poquito, cambia una letra, aumenta algo y la respuesta para que como hace años no se confundan, puedan marcar ustedes solo una respuesta. Pero para estar seguros, asegúrense de que el doctor sí les diga que marquen una sola respuesta. Dentro de la excreción urinaria, las fuerzas que favorecen la filtración glomerular son las siguientes, excepto, o sea, ¿cuál es el falso? Hemos dicho que las que favorecen son glomerular, ¿verdad? Entonces, hemos dicho que las que favorecen son dos, hidrostática y coloidosmótica glomerular. Todo lo que es cápsula de Bowman y capilar tisular es falso. Cápsula de Bowman, esto de entrada es falso. ¿Ok? Esto marcamos como falso. Acá también otra vez cápsula de Bowman. Ojo con esas preguntas que son antiguas, pero la respuesta sí sería esta. En realidad las dos. Pero si tienen que marcar solo una, fíjense que esté bien escrito. Acá, por ejemplo, si hacemos un zoom, dice Bowman, no dice Bowman. O sea, hasta esas cositas el doctor es medio tramposillo. Así que no es que, no es que sea un error de taipeo que eh, tantas veces se haya equivocado. ¿Ok? Yo, siendo ustedes, marcaría solo la segunda. Siguiente. Son sustancias hormonales y autocoides que aumentan la filtración glomerular, excepto aumenta la filtración glomerular. ¿Qué les he dicho? De las hormonas vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Que así les va a preguntar el doctor. Las vasodilatadoras aumentan la filtración glomerular y las vasoconstrictoras disminuyen. ¿Por qué? Porque como ven en la foto, o sea, las hormonas que vasodilatan abren más el vaso sanguíneo. Entonces, si está más dilatado, más abierto, va a pasar obviamente mayor cantidad de sangre y va a haber una mayor filtración glomerular. Entonces, las vasodilatadoras son cuatro, vasoconstrictoras también son cuatro. Tienen que saber de memoria por lo menos un grupo para que el otro grupo sea obviamente lo contrario, ¿ya? Entonces, por lo menos de memoria un grupo. Y yo les aconsejaría que sepan esto. Si tienen tiempo, memoricen los dos grupos. Entonces, una de estas, porque dice excepto, una de estas debe ser vasoconstrictora, ¿verdad? Ok. Antes que nada, acuérdense que la vasoconstrictora, la endotelina, que ha sido pregunta de examen, es el vasoconstrictor más potente que hay, la endotelina. Pero no es el único, tenemos a la adrenalina, tenemos a la noradrenalina. Entonces acá vemos, adrenalina es vasoconstrictor, endotelina es vasoconstrictor. Entonces estos dos serían falsos.
Las otras 4 están correctas, ¿ok? Óxido nítrico, prostaglandina, bradicinina, pepti- péptido natriurético, están correctas. ¿Cuáles son los exceptos? Adrenalina y endotelina, porque esos son vasoconstrictores. Vasoconstrictores. Y al ser vasoconstrictores, disminuyen la filtración glomerular. Entonces, esos dos son los incorrectos, por si acaso. Nuevamente, aquí les está preguntando de la tasa, pero les pone otro valor de frecuencia respiratoria. Multipliquen 3.500 por 16 y esa es la respuesta. Eh, lo de las presiones, memoricen, chicos, revisen, no lo dejen pasar porque sí o sí les va a preguntar presiones. Memoricen y revisen. Nuevamente acá del grupo neuronal del bulbo. Esto de acá es gastro, esto no va a entrar en su examen. Esto de acá, antes que me olvide, siempre pregunta. Pérdidas sensibles, pérdidas insensibles, ¿ya? Por si acaso, las pérdidas sensibles del cuerpo son las pérdidas que nosotros podemos sentir, por así decirlo, las pérdidas que nosotros podemos ver, visualizar, estar conscientes. Por ejemplo, de la orina, eh, es una pérdida sensible. No se confundan con las pérdidas insensibles. Las insensibles son las que nosotros, sin darnos cuenta, botamos líquido, eliminamos líquido, por ejemplo, en la respiración. Si ustedes no sabían o si no se acuerdan bien, en la respiración, aunque ustedes no lo crean, perdemos agua. Cuando respiramos se va un pequeño porcentaje de agua, obviamente, no es que botamos líquido por la nariz, pero sí se pierde un pequeño porcentaje de agua, de líquido. Eso es una pérdida insensible, o sea que uno no se da cuenta, inconscientemente pierde agua, ¿ya? Con la respiración, por ejemplo. Les voy a pasar un cuadrito al grupo de las pérdidas sensibles y pérdidas insensibles porque pregunta el doctor. Otra pregunta que les hizo para escribir, para que ustedes escriban y demás. ¿Cuál es la función principal del glomérulo renal dentro del organismo? O sea, el glomérulo renal lo hemos hablado siempre. Es vital el glomérulo renal. Nuevamente, es este glomérulo renal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este de acá. Esta cosita roja de acá, chicos, dice glomérulo. Este es el glomérulo renal. ¿Qué pasa en el glomérulo renal? Viene la sangre. ¿Y qué pasa con la sangre? Se filtra. La principal función, en realidad, sí es la filtración. No filtración de la orina, no sé qué ha escrito acá esta persona. Es filtración de la sangre. ¿Ok? Filtración de la sangre arterial, por si acaso. Filtración de la sangre arterial y esto recién cuando se filtra se convierte en orina, ¿ok? Así que yo le pondría mal a esta persona porque no se filtra la orina, se filtra la sangre para que eso se convierta en orina, ¿ya? Nada, ¿cuánto tiempo nos queda? Bueno, chicos, no sé si les he pasado estos exámenes, igual, eh,